Let's go. Muy buenos días, doctor, ayudante de cátedra. Yo vengo a exponer acerca sobre el mecanismo general de catálisis, que voy a hablar un poquito sobre en qué consiste y qué es la catálisis, los tipos de mecanismos de catálisis y todo eso. Bueno, vamos a empezar diciendo que para que esto sea efectivo, un catalizador debe combinarse con uno o más reactantes o con una especie intermedia implicada en la reacción. Después de que la reacción tenga lugar, se libera el catalizador y se puede combinar con otro reactante o intermedio en una reacción subsecuente. El catalizador no se consume durante la reacción, de forma que en una pequeña cantidad el catalizador puede participar en numerosas reacciones. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar sobre, primeramente decir sobre qué es un catalizador para entender sobre esto del mecanismo. Bueno, un catalizador es una sustancia que sin ser modificada o consumida durante el proceso, cambia la velocidad de una reacción química. Los catalizadores pueden ser positivos cuando aceleran la velocidad de reacción o negativos cuando disminuyen esa velocidad de reacción. Ya. Al cambiar las velocidades de reacción, no se alteran las condiciones de equilibrio, es decir, los catalizadores afectan por igual a la reacción directa y a la inversa. El catalizador aumenta la velocidad de la reacción química al reducir la energía del estado de transición y así asumir la energía de activación y cambiando el mecanismo de la reacción. Ahora vamos a hablar sobre el catálisis. El catálisis es un proceso por el cual cambia la velocidad de una reacción química a causa de una sustancia llamada catalizador. La catálisis puede ser homogénea, heterogénea o enzimática, dependiendo de la reacción. A ver, la catálisis homogénea. La catálisis homogénea se produce en una sola fase líquida, en una sola fase de líquida o gaseosa. Es decir, el catalizador y reactivo se encuentran en la misma fase. También entran en la clasificación de catálisis heterogénea los catalizadores sólidos o reactivos gaseosos que se encuentran disueltos en líquidos conformados en una sola fase. Un ejemplo de catálisis homogénea es cuando tenemos la oxidación de materia orgánica presentes como contaminantes a través del agua o contaminantes del agua a través del proceso de Fenton, que consiste en la formación de radicales oxidrilos de alto potencial de oxidación desde el peróxido de hidrógeno y el hierro solubilizado como catalizador. Ese sería un ejemplo de catálisis homogénea. Suena un poco complicado, pero ese es un ejemplo que encontré. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el catálisis heterogénea, que sería como que el inverso de la catálisis homogénea. La catálisis heterogénea ocurre en un sistema de reacción polifásicos, o sea, que puede estar en varias fases, como líquido, gaseoso o sólido. La reacción se produce en la interfase. El catalizador generalmente es un sólido y los reactivos gases o líquidos. Este tipo de catálisis tiene una ventaja, el poder recuperar el catalizador, pues al estar en una fase diferente a los reactivos, se lo puede separar al final de la reacción, con una relativa facilidad. La catálisis heterogénea es la más utilizada en la industria. Como ejemplo, la catálisis positiva tenemos a la síntesis de amoníaco catalizada por hierro, la preparación de polímeros desde el etileno y los catalizadores de Shell-NAT. No sé cómo se pronuncia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la catálisis enzimática. La catálisis enzimática la catálisis enzimática se usan enzimas que son catalizadores biológicos de alto peso molecular. Como ejemplo tenemos al pardeamiento enzimático deseado en el café, el cacao y el té, por el mejoramiento que se produce en las características organolépticas y no deseando en las frutas. Otro ejemplo también tenemos la catálisis. No, esto no es. Esto lo puse más. Bueno. Ahora tenemos sobre los mecanismos catalíticos, como decir los tipos de mecanismos de catálisis. Tenemos la catálisis de ácido-base, catálisis covalente, catálisis por iones metálicos, catálisis electrostática, catálisis mediante efectos de proximidad y orientación, catálisis por fijación del estado de transición. Disculpe si hablo rápido, pero el tiempo que para exponer es poco.
Bueno, la catálisis de ácido. La catálisis de ácido en general es un proceso en que la transferencia parcial de un protón desde un ácido de Bronsted, o sea, eso es una especie que puede donar protones. Bueno, este disminuye la energía del estado de transición en una reacción. La catálisis básica general, si la velocidad de una reacción aumenta debido a la abstracción parcial del protón por una base de Bronsted, o sea, una especie que puede aceptar protones o protón. La catálisis covalente supone aceleración de velocidad en la reacción a través de la formación de transitoria de enlace entre enzima y el sustrato. La catálisis covalente se puede descomponer en dos pasos. En el primer paso tenemos que la reacción nucleófica entre el catalizador y el sustrato para formar un enlace covalente. La segunda es la eliminación de electrones del centro de reacción por el catalizador que es electrofílico. Bueno, la catálisis por iones metálicos. Casi un tercio de enzimas conocidas requiere la presencia de iones metálicos para su actividad catalítica. Los iones metálicos participan en el proceso catalítico de tres modos principales: la fijación a sustratos, facilitando reacciones del óxido de reducción mediante cambios reversibles en el estado de oxidación del ion metálico, la estabilización o el apantallado electrostáticamente las cargas negativas. La catálisis electrostática es la fijación de un sustrato que produce generalmente la exclusión de agua del sitio activo de la enzima. La constante dieléctrica del sitio activo se parece. Bueno, eso no. Esta distribución de cargas sirve aparentemente, o sea, este catálisis más como decir que eh, reparte sus cargas en diferentes formas, que, que esta distribución de cargas sirve aparentemente para guiar los sustratos polares hacia sitios de fijación, de modo que la velocidad de estas reacciones enzimáticas es mayor que los límites aparentes del control por disolución. Y la catálisis mediante los efectos de proximidad o orientación son que los reactivos entran en contacto con la relación espacial adecuada para que tenga lugar la reacción. La catálisis por fijación del estado de transición en sí es la fijación del estado de la transición que propusieron que las enzimas tensionan mecánicamente los sustratos, llevándolos a la geometría del estado de transición mediante sitios de fijación en los que no encajan perfectamente los sustratos de distorsión, que los distorsionan. Mecanismos del panazo. Ya, muchas gracias. Espero que con eso sea todo. Muchas gracias.